la invitación. Vamos a conocer la trayectoria profesional del doctor Rosendo, que también nos acompaña aquí en el estudio de Opinantes. El doctor Rosendo Enrique Romero González es médico cirujano por la Universidad de La Habana y doctor en psiquiatría general con posgrado en psicoterapia racional para especialistas por la misma universidad. Sus líneas de investigación son estrés, estrés laboral, moving, burnout, calidad de vida en el trabajo, psicopatología y educación, entre otras. Ha tenido experiencia como psiquiatra y psicoterapeuta en algunos centros de integración juvenil de 1991 a 1994 en el Estado de México y ha desempeñado el cargo de jefe de compañía médica en la Unidad Militar 2542 del Ejército Occidental en Cuba. Entre sus artículos publicados se encuentran Patrones comunes de conducta en la revista Psicoheurística de Argentina y Reflexiones sobre el control de la conducta en la revista Tendencias de la sección académica del STUNAM en México, entre muchas otras. Desde 1995 es director del Departamento Académico de Ciencias de la Conducta y Humanidades en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. Bueno, como habrán notado, la presencia de estos caballeros esta noche engalana, por supuesto, el tema y hace verdaderamente importante que platiquemos con ellos. Doctor Rosendo, quisiera preguntarle primeramente sobre este tema del cual amablemente nos hizo llegar un texto, una síntesis que atrapó la atención de todos nosotros sobre esta tesis basada en varias investigaciones en materia de los indicadores que, según algunos estudios, pueden alertar sobre conductas violentas en los jóvenes exactamente en el momento en que atraviesan el umbral de los 15 años. ¿Cómo es esto, doctor? Bienvenido, buenas noches. Gracias. Bueno, en realidad lo que estamos hablando es de un tipo de trastorno de la personalidad. Estamos hablando de trastorno de personalidad de tipo disocial. En mucha literatura se le señala como psicópatas. La psicopatía está asociada desde extremos de actuación muy violenta, incluso sádica. Creo que el doctor también nos comentará sobre eso porque ha escrito algunos libros sobre asesinos en serie. Eso es una manifestación. En algunos casos pueden ser psicópatas, pero es un gradiente, es un grado amplio en el cual puede ir desde este ejemplo muy conocido de los asesinos en serie, algunos son muy famosos mediáticamente, hasta los psicópatas socialmente integrados, que ejercen otra forma de violencia, tal vez en abuso doméstico, en violencia laboral, o que en ocasiones tienen actitudes delictivas sin ser tan extremas. Ok, pero estos rasgos se presentan de manera evidente, me platicaba, en este umbral de los 15 años y son un factor determinante para advertir sobre la violencia humana de esta persona. El diagnóstico se hace después de los 18 años, pero lo habitual es que ya desde antes haya un historial continuo, crónico, que muestra un desprecio hacia la vida de otras personas, hacia los derechos de otras personas y algunas características particulares, ¿no? A veces lo asociamos, por ejemplo, con el delito, pero, por ejemplo, un psicópata no es que busca cometer un delito, viola la ley porque la ley es un obstáculo para que él logre lo que desea lograr, que puede ser control, poder, satisfacción personal. Cuando la ley se opone, la salta. Muchas veces le da la vuelta y trata de evitarla. Es frecuente que hay personas con un historial largo, pero que nunca han tenido antecedentes penales ni han sido condenados, o cuando han tenido antecedentes penales, han logrado evadir el peso fuerte de la ley por mucho tiempo. Ese historial se puede identificar desde antes, incluso de los 15 años empiezan este tipo de manifestaciones. No hablamos tanto del hecho en sí, del delito, hablamos de un enfoque hacia la vida que es muy arraigado, que es muy constante, y sobre todo de la forma en que se enfrentan a estos hechos. Lo más frecuente es que el psicópata no se ve responsable del hecho. Claro. Siempre el otro tiene la culpa de alguna forma. Las circunstancias, digamos, determinaron casi que la víctima se merece lo que le sucedió. En una de las conferencias que utilicé y en uno de los trabajos que he publicado, utilicé un lenguaje un tanto irónico, a veces excesivamente, porque utilizaba en la presentación una canción infantil de una compositora cubana, soy cubano de origen, Teresita Fernández,
Y en la canción hay una parte, un estribillo, que dice, ¿qué culpa tiene la estaca si viene el sapien se ensarta? O sea, la estaca no tiene la culpa, No, ya claro. estaba ahí. Sí. El psicópata piensa así, Ok. si te regalaste es tu problema, si te cruzaste por mi camino, es tu problema. Nunca hay remordimiento, culpa, la idea de que... De responsabilidad de alguna, responsabilidad, es eso es ajena. lo que Doctor falta. Barrón, desde su experiencia criminalística, ¿qué opinión le merece esta perspectiva de la preocupación social que se tiene de la conducta delictiva de los jóvenes en nuestro país, pensando en estos referentes y especialmente en su visión de experto criminalístico? Bueno, aquí hay varias cosas que me gustaría brevemente plantear. Primero, por ejemplo, hay que ver una serie de factores económicos. Si nosotros vemos la historia del país, vamos a encontrar que desde la década de los 70 hasta el presente, este país ha vivido en crisis económica. O sea, es una crisis permanente. La crisis del 73, la de los 80, la de los 90. La crisis de la crisis. La crisis de la secuelas, crisis, claro. exactamente. Esto ha generado toda una serie de problemas con la juventud. Y la consecuencia la estamos viviendo hoy. Pero no solamente con la juventud, lo estamos pasando y la estamos trasladando también a la familia. ¿De qué tipo de familia estamos hablando? Pero también tenemos que sumarle la educación, qué tipo y qué clase de educación estamos dando para la gente joven. Entonces hay una serie de factores que hay que explicarlos históricamente también para poder entender la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Los jóvenes de hoy son producto de toda una serie de problemas que se vienen arrastrando en México desde la década de los 70. Si nosotros vemos, hay una serie de factores sociales. En la década de los 70 hay un proyecto, hay un programa que se llama La familia pequeña vive mejor. Se crean espacios más reducidos, la familia empiezan las políticas anticonceptivas, ¿no?, en este país y van dando como consecuencia toda una nueva forma en que se establece la relación familiar. A tal grado que el día de hoy, por ejemplo, la gente joven, pues obviamente los padres pueden trabajar o puede tratarse de una familia uniparental, es decir, solamente hay un padre o una madre. Entonces hay toda una serie de consecuencias. Todo esto tiene como resultado que la gente joven, hoy entre 15 y 25 años, sea la que cometa la mayor parte de las conductas delictivas. Pero no solamente son los victimarios, son también las víctimas. Claro. Eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Tijuana, el evento del fin de semana, en Ciudad Bueno, Juárez, para que no en vamos tan Nayarit, lejos, aquí a en Tepito. 3 kilómetros O sea, en estamos la hablando Morena. de que en una semana llevamos 4 eventos múltiples, homicidios, con gente que no rebasa los 20 años de edad. Pero aquí viene el problema, no todos ellos están vinculados con la delincuencia organizada, no todos son narcomenudistas. Por uno que llegue a una fiesta y que lo van buscando, los otros matan a todos los que están ahí, o matan a una buena parte de ellos. Y se asume inmediatamente que porque estaban en una fiesta, todos son delincuentes. Eso no es cierto. Bueno, eso lo asumen las autoridades para justificar Aquí una conducta también patológica, diría el doctor. Aquí lo que tenemos nosotros que hacer es hacer estudios criminológicos y victimológicos. Y no en se México hace. no hay. ¿Por qué? Porque no existen en las procuradurías del fuero común, en ninguna procuraduría casi existen criminólogos y mucho menos existen victimólogos. Lo que hay que determinar Bueno, los es... victimólogos terminamos siendo todos. No, porque empezamos a hacer análisis sobre las víctimas. Pero ¿a qué va? Tenemos que tener el perfil de la víctima. Como bien decía el doctor, la víctima puede ser una persona que involuntariamente pasa o se atraviesa en el camino de una persona que comete actos delictivos. Claro. Entonces, lo que tenemos que entender es cuál es la relación, cómo se da la relación víctima-victimario, para poder entender estos fenómenos, ¿no? Yo escuchaba en la introducción al programa, decía, los ninis surgen en España, sí, pero surge por una condición también en España. Hay una legislación que les permite a los jóvenes no abandonar la familia porque los padres están obligados por ley a seguir manteniendo a los hijos.
O sea, ese es el fenómeno que provoca a los ninis. Sí, sí. O sea, hay que ponerle en su justa dimensión cuando surgen las mientras ideas. los entornos lo permitan, porque creo que no todo el mundo va a aceptar esa definición. Doctor Rosendo, para terminar su participación esta noche, ¿usted cómo describiría a los ninis en México desde su experiencia? Yo creo que esto que llamamos NINI es un fenómeno que tiene muchos factores, porque con mucha frecuencia estos jóvenes no son jóvenes que vienen de un medio socioeconómico de los más deprivados. Una de las cosas que sucede es que muchas veces decimos no estudian, no trabajan porque no tienen oportunidades. En otras ocasiones lo que encontramos es que son jóvenes que no encuentran atractivas esas oportunidades. En este momento en nuestra sociedad en México pues se vive una angustia existencial, cosa que no siempre sucedió. En muchas ocasiones las personas vivían en muchas épocas en un nivel socioeconómico determinado y esto les parecía natural. En cambio ahora de pronto es difícil que uno diga, bueno, ¿en qué nivel socioeconómico soy? ¿A qué estatus pertenezco? Sí, no. ¿Qué somos? ¿Clase media? ¿Clase alta? No, pues somos opinantes por lo pronto, opinantes ¿no? por el momento. Sí. Entonces de pronto hay jóvenes que dicen, bueno, yo me veo con mi visión de mi propia vida es diferente a la oferta que tengo. Esa oferta no me interesa, pero yo no sé qué oferta construir. Y es un verdadero problema. Doctor, perdón, para terminar nos queda muy poco tiempo. Su definición de ninis en nuestra sociedad. En México el problema de los ninis en realidad es por las aspiraciones que generamos socialmente. Es un fenómeno que se llama la teoría de la anomia, desde una perspectiva teórica, de que tenemos una expectativa de que el éxito económico de una persona se tasa en el éxito económico, pero para llegar a ese éxito económico hay una serie de obstáculos que no necesariamente cumples. Por ejemplo, una gente que termina inclusive la universidad, ¿cuál es el salario? ¿Cuál es tu oportunidad laboral? Todos empezamos a trabajar en un momento determinado y te decían, te falta experiencia y solamente puedes ganar esto. Y cuando vas creciendo te dicen, no, porque tienes demasiada experiencia. Claro. Y entonces te van rechazando. O sea, hay un rechazo también por parte de la sociedad laboralmente hablando, porque no te dan las oportunidades de crecimiento. Y eso se ve reflejado en la gente joven. ¿Para qué estudio si yo voy a ganar, siendo profesionista, mi primer empleo va a ser de 10,000 pesos? Sí, no vale la pena tanto No vale la esfuerzo pena. por esto, ¿no? Y menos habiendo ofertas tan atractivas. Entonces, en nuestro sector. precisamente el problema de este fenómeno es que los factores estructurales de prevención social, como lo dijeron aquí, pues empleo, educación, salud, deporte, esparcimiento. ¿Para qué decimos? Entonces, el problema es que es un problema estructural. De país. Doctor Barrón, gracias por estar esta noche con nosotros. Doctor Rosendo, gracias por estar esta noche, por hacer el esfuerzo y por hablarle de frente a nuestros opinantes. Buenas noches. Vamos a ir a un corte, regresamos aquí al estudio a hablar con una valerosa nini salida de las redes sociales que viene a exponer su caso aquí ante las cámaras de opinantes, aunque usted no lo crea. Regresamos.